porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. En la boca me supo dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía: ve a tomar el libro abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 118 respondemos todos: mi alegría es cumplir tus mandamientos. Todos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Todos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Para mí vale más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Todos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Todos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista para interpretar su palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un saludo cordial desde Venezuela. Hoy viernes 23 de noviembre, se acerca la Navidad. Un abrazo en Cristo Jesús. Hermanitos, en este día les invito en el nombre del Señor a que leamos la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 y siguiente. No olvides que debes abrir tu palabra, que debes leer la palabra de Dios conmigo. Te invito en el nombre del Señor a hacer tu pesebre. En el día de ayer recibí una foto de un pesebre que ya se realizó. Le felicito en el nombre del Señor. La hermanita es del Perú. Dios le bendiga y la acompañe. Al final del video colocaré el pesebre cortico para que usted lo pueda observar y para que se anime también a hacer tu pesebre. Se acerca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos haciendo los pesebres. El apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8, nos da una enseñanza muy bonita acerca de la palabra de Dios que quiero compartir en este día contigo. Por eso te invito a que escuches este video, se suscriba a nuestro canal, le dé a la campanita, le dé un me gusta, pero sobre todo que pueda compartirlo con tus hermanos, porque al final de la carta del apóstol San Juan nos indica la importancia de la palabra de Dios, nos indica lo necesario que es la palabra de Dios. Ustedes y yo hemos sido muy perezosos, hemos sido muy flojos a la hora de escuchar, de leer la palabra de Dios. Por tanto, San Juan en este día nos ala la oreja y nos invita a ser lectores de la palabra de Dios y nos enseña para qué o cuál es la importancia de que leamos la palabra de Dios. Ustedes y yo tenemos la Biblia en la casa. Levante la mano el que tenga la Biblia en su casa. ¿Verdad que sí la tenemos? Levante la mano el que lea la Biblia todos los días. ¿Verdad que no la leemos? Levante la mano los flojos. ¿Verdad que somos flojos? Por eso la palabra de Dios hoy nos invita, hoy nos anima a través de San Juan a que leamos la Biblia. Escuche bien. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía. Juan oyó la voz del que le había hablado del cielo, le volvió a hablar, le volvió a repetir. Esta voz es la misma voz de Dios que constantemente te está diciendo lea la Biblia, que constantemente te está recordando que debes leer la palabra de Dios. Por eso la mayoría de los audios, de los videos que hemos puesto en YouTube, les estamos motivando a que dejen la flojera espiritual. Les estamos motivando a que lea la Biblia. Por eso yo le digo, lea la Biblia y le doy tiempo para que busque la palabra de Dios. Sin embargo, ustedes y yo somos como los pelados aquí en Venezuela. Decimos, no entra por un oído y no sale por el otro oído. No escuchamos la voz de Dios. Yo, Juan, oí una voz del cielo y me decía, ve a tomar el librito abierto. ¿Ustedes y yo tenemos la palabra de Dios? Sí. Ustedes y yo en muchas ocasiones le buscamos un lugar a la palabra de Dios, sí.
Padre, y la dejamos abierta en el Salmo 91. La dejamos abierta en el Salmo 23. La dejamos abierta en el Salmo 9, en el Salmo 94, en el Salmo 26. Cualquiera que sea el Salmo. ¿Y saben qué? Es la primera lección que nos da la palabra de Dios. Que vayan a tomar el libro, cuerda de perezosos, y lo lean, lo traguen, lo coman. Ustedes y yo tenemos la palabra de Dios como adorno, como amuleto, pero no somos lectores asiduos de la palabra de Dios. Ustedes no, los que no oyen el Evangelio del día, otros por allá, no se pongan bravos. Estamos acostumbrados a tener la Biblia como si fuera un amuleto, así como se coloca la herradura de burro en la casa, así como se coloca la campanita esa de la cascanueces como amuleto, así como se coloca la mata de sábila, así como se coloca cualquier cosa de amuleto, tenemos la palabra de Dios como un amuleto. Y hoy la voz del cielo nos enseña y nos dice: vayan a tomar el librito, vayan a tomarlo, agárrenlo, tóquenlo, ensúcienlo, manoseenlo, manéjenlo, que sus manos se deslicen por el libro, vayan a tocarlo. ¿Cuánto contacto nos hace falta a nosotros los cristianos con la palabra de Dios? Tenemos contacto con el celular, a ese sí lo manejamos a la perfección. Sabemos mandar mensajes, sabemos hacer llamadas, sabemos enviar WhatsApp, sabemos hacer cualquier cosa por el celular, transferencia de banco, pago de todo. Pero, ¿qué cristiano sabe manejar la palabra de Dios? ¿Qué cristiano sabe agarrar la palabra de Dios? Muy pocos. Y felicito a los lectores asiduos de la palabra de Dios. Es un libro que Dios nos ha mandado a tocar, no a colocar como un amuleto en la casa. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe, en primer lugar, que la palabra de Dios no es un amuleto que ustedes y yo tenemos en la casa y lo usamos nunca. Que ustedes y yo tenemos en la casa y lo abrimos para que la gente diga: uy, aquí sí son cristianos, tienen la Biblia. ¿Usted cree que engañan a Dios? ¿Usted cree que Dios se va a dar a engañar? Pues no, escuchen. Ve a tomar el libro perezoso, abierto, ese que usted tiene abierto en su casa, y si lo tiene cerrado, ábrelo y léalo. Ve a tomarlo, es el mandato de la voz del cielo. Ustedes y yo no tomamos el libro, nos da pereza, nos da sueño, nos da cansancio. Padre, es que yo he oído que el que lee la Biblia se vuelve loco. Loco está usted por no leer la Biblia. La palabra de Dios hoy nos enseña que el libro hay que leerlo, que hay que tomarlo, que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Escuche, me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Oigan, él me dijo: tómalo y cómetelo. ¿Qué le dijo? Tómalo y cómetelo. Ustedes y yo no solamente podemos tomar el libro, debemos saborearlo. ¿Qué es lo que debemos hacer con ese librito que ustedes y yo llamamos palabra de Dios? Tomarlo, manejarlo, pero también comerlo. Comerlo significa no que usted va a agarrar las hojas de la Biblia y se las va a comer, no. Comerlo significa que usted lea la palabra de Dios, que usted tenga tiempito para escuchar la palabra de Dios. Felicito a las personas que todos los días, constantemente están escuchando el Evangelio del día con el Padre Marcos, que constantemente están escuchando la Biblia hablada con el Padre Marcos Galvi. Les felicito en el nombre del Señor. Aquellas personas que me escriben los mensajes me dicen: Padre, la palabra de Dios ha cambiado mi vida, me alegra mucho. Eso significa que ha tomado el librito y lo ha comido. Aquellas personas que me dicen: Padre, yo no sé qué hacer con mi vida, siento vacío, siento tristeza. Hoy la palabra de Dios nos da una clave. Escuchen,
tomen el libro, agárrenlo, pero también cómanselo, saboréenlo, disfrútenlo. Ustedes y yo decimos, la Biblia no le encontramos sentido, a la palabra de Dios no la entendemos. Pero si usted no la entiende, no se preocupe. Nosotros los sacerdotes se la traducimos y decimos, ay, es que los videos son muy largos, es que los videos son muy extensos. Bueno, si usted no quiere, ¿qué otra cosa quiere? Le estamos predicando la palabra de Dios, se la estamos enseñando y aún así coloca excusas. Eso significa que usted es un perezoso, que usted es un flojo, usted no, otro que no lee el evangelio, que no escucha el evangelio del día. Toma el libro y cómetelo, en la boca te sabrá dulce como la miel, pero en las entrañas serán amargas, tus entrañas serán amargas. ¿Qué significa? Que cuando ustedes y yo leamos la palabra de Dios, que cuando ustedes y yo leamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, será dulce. ¿A cuántas personas no les gusta el evangelio del día? A muchas. ¿A cuántas personas no les emociona, no les apasiona escuchar la Biblia explicada capítulo por capítulo, versículo por versículo? A muchas. ¿A cuántas personas me han escrito, padre, jamás había oído que alguien explicara la Biblia así? Jamás había oído algo así. Está bien. Ahora, eso que usted está oyendo te va a saber amargo. ¿Sabe por qué? Porque a la hora de practicarlo te va a costar, va a ser una amargura. Que con la palabra de Dios le haya enseñado a ustedes. Dios creó al ser humano y le dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Que la palabra de Dios nos enseña acerca del matrimonio y que usted esté oyendo la palabra de Dios y el padre le esté hablando del matrimonio, eso le va a saber a usted amargo, porque usted es de las personas que piensan que no hay que casarse. Usted es la persona que piensa que no se tiene tiempo para contraer matrimonio, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, que se lo enseño con la palabra de Dios. Usted se va a sentir amargo. Que bueno, esa lista en Gálatas 5:19, los envidiosos, los mentirosos, los fornicarios, todos los impuros, los idólatras, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso es amargo y eso a usted no le va a gustar. Pero la palabra de Dios te enseña que si lees el librito abierto, que si lo tocas, te va a saber dulce como la miel oírlo, pero cuando te toque practicarlo en tus entrañas, te va a saber amargo. Amargo significa que tu cuerpo lo va a rechazar, que no le va a gustar, que no le va a parecer, que no le va a saber rico, sabroso, sino que por dentro va a decir, uy, y yo tengo que hacer eso, y yo tengo que cambiar, y yo tengo que mejorar. Claro que sí, la palabra de Dios te lo está enseñando. Por eso hoy la palabra de Dios nos enseña algo muy bonito, que ustedes y yo estamos acostumbraditos a tener la Biblia bien cerradita en la casa y no a leerla. O la tenemos abierta y no la tocamos. Ustedes y yo debemos abrir la Biblia, tocarla, manosearla, leerla. Ustedes y yo debemos estudiar la palabra de Dios. Padre, se me ensució la Biblia, ¿y qué voy a hacer? Eso significa que la estás leyendo. ¿No es que su celular se le cae de las manos y se le parte? ¿Qué significa? Que usted lo estaba usando. ¿No ve que su celular se le daña la batería? ¿Qué significa? Que usted lo estaba usando. ¿No ve que las cosas que usted usa se dañan? ¿El carro que usted usa se daña? Porque usted lo está usando. Cuando la palabra de Dios se le ensucie, cuando la palabra de Dios se le rompa, cuando tenga que rayarla, cuando tenga que tocarla mucho, se le va a ensuciar y se le va a dañar. Y por eso va a llorar. Alégrase. Alégrese porque la estás leyendo, porque la estás saboreando, porque la estás disfrutando y te está sabiendo dulce como la miel. Pero también practícala, aunque sea amarga. Veamos algunos ejemplos bíblicos acerca de la importancia de la palabra de Dios. Al inicio de cada evangelio del día ustedes escuchan: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El evangelio del día con el padre Marcos Galvis. Y quiero tomar esa cita bíblica, Mateo capítulo 4, versículo 4, para que ustedes y yo veamos la importancia de Dios.
Cuando el diablo fue a tentar a Cristo, le ofreció a comer piedras en vez de pan. Y le dijo, esas piedras las puede convertir en pan. Y Jesús le dijo, no Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que ustedes y yo no podemos vivir solamente de pan. Que ustedes y yo estamos acostumbrados solamente a buscar el alimento material. Y hoy el libro del Apocalipsis nos enseña que el libro hay que comerlo. Y ese libro es la palabra de Dios. Si ustedes y yo comemos la palabra de Dios, haremos caso a lo que dice Jesús, que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ustedes y yo agarremos el librito, lo toquemos, lo comamos, nos va a saber dulce, pero por dentro será amargo. Ustedes y yo debemos hacerle caso a la palabra de Dios, que es la que nos orienta, que es la que nos dirige, que es la que nos anima. Por eso, por ejemplo, también Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos enseña, búsquelo en la Biblia, busque conmigo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más tajante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del espíritu y el alma, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, más penetrante que una espada de doble filo, que va hasta lo más profundo, allá donde se entrelaza el alma y el espíritu, en la médula, en el centro, del corazón a lo más profundo. Por eso ustedes y yo podemos decir lo que sea, pero cuando leemos la palabra de Dios quedamos al descubierto, quedamos desnudos, ustedes y yo quedamos fuera de serie con la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra de Dios es esa espada de doble filo, nos enseña Hebreos capítulo 4, versículo 12. Claro, cuando usted la lee, claro, cuando usted la estudia, claro, cuando usted tiene tiempo para tocarla, para abrir el librito, para manosearla, para poderse tomar el tiempo de tener un encuentro con la palabra de Dios, ella es espada de doble filo, que te va a descubrir, que te va a mostrar tal y cual es. Si usted no la lee, si usted no la estudia, usted no tendrá la oportunidad de saber lo que dice Dios a través de su palabra. Segunda de Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 16 al 17, también nos da una enseñanza muy bonita acerca de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Escuchen, oigan bien. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra ha sido inspirada por Dios. El ángel se la dio. Fue inspirada por Dios, se la dio en la mano, en la visión a San Juan. Y le dijo, tome, coma, tómala, coma, te sabrá amarga. Te sabrá dulce como la miel, pero después será amarga en tus entrañas. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Escuchen, es útil para enseñar. Papá, mamá, oiga, ¿usted quiere enseñar a su hijo? Hágalo con la palabra de Dios. Pero primero léala, papá, mamá. Primero estúdiela. O primero tóquela, cómprela. Lea la palabra de Dios. Y así podrá dar buenas enseñanzas a sus hijos. Porque cuando usted lee la palabra de Dios y usted anda chueco, usted se encamina por los caminos del Señor. Y deja el vicio y ahí sí puede corregir a sus hijos con autoridad. Es útil para enseñar. Para reprender. Reprender significa
corregir, exhortar, reanimar, reprender es decirle, mire, está haciendo mal, te reprendo, estás haciendo mal, empieza a hacer bien. Para corregir significa, si hay alguien que está fallando, venga para corregirlo con la palabra de Dios. Y para instruir en la justicia, con la palabra de Dios debemos instruir a las personas a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena, a fin de que las personas nos capacitemos para la obra buena. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Como lo dice el Salmo 119, versículo 105, Lámpara es tu palabra en mis pasos, una luz en mis senderos. Eso debería ser la palabra de Dios en nuestra vida. Una lámpara, una luz que nos ilumine, una luz que nos sostenga, una luz que nos guíe por el buen camino. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Por qué hay tantas personas engañadas? ¿Por qué hay tantas personas confundidas? ¿Por qué hay tantas personas que se han desviado de los caminos de Dios? Porque no han leído la palabra de Dios. Por eso hay un refrán que dice, el católico instruido, oigan, el católico instruido jamás será confundido. ¿Lo escucharon? Por ahí se ha escuchado un refrán que dice, el católico instruido jamás será confundido. Cuando ustedes y yo nos instruimos con la palabra de Dios, cuando ustedes y yo nos instruimos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nunca seremos confundidos. ¿Por qué hay tanta gente confundida por los evangélicos? Porque son católicos que no se instruyeron, unos católicos light, sin azúcar, flojos, unos católicos que no quieren instruirse y por eso han sido confundidos. Y también aquel refrán que dice, el católico ignorante, futuro protestante. ¿Escucharon? Católico ignorante, futuro protestante. Y significa que si usted es una persona que ignora de la palabra de Dios, y usted es una persona que ignora de las Sagradas Escrituras, llegará un evangélico y le mostrará mentiras con la Biblia y te va a engañar y te va a llevar al culto y te va a hacer evangélico como él también. Por eso en este día te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que no solamente tengas la Biblia abierta, sino que la tomes. Ya es tiempo de que tomes la palabra de Dios. Ya es tiempo de que esté en tu casa ahí todo el día abierta y nunca tienes un tiempito. Dedícale, aunque sea una horita al día, a la palabra de Dios. Dedícale un ratico a la palabra de Dios. Deje de ser flojo. Padre, usted no sabe que yo tengo muchas ocupaciones. Tengo que hacer esto. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes y yo debemos vivir de la palabra que sale de los labios de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer si ni siquiera tenemos tiempo para leer esa palabra de Dios? Usted puede tener 1000 excusas y está bien, son aprobadas y las entiendo. Pero cuando vayas a la presencia de Dios y te pregunte, ¿leíste el libro que te mandé, que te dejé para que leyera? Y usted le diga, ay, no tuve tiempo. Y entonces, ¿cómo vas a quedar? ¿No sabes que te vas a morir? ¿No sabía? Pues sépanlo, ustedes y yo no vamos a morir. Cuando nos muramos, Dios nos dejó un libro para que lo leyéramos. No lo estamos leyendo. Escuchen lo que pasó. Vamos a ver si volvamos al libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 y siguiente. Vamos a ver si San Juan le hizo caso. Vamos a ver qué sucedió o qué sucede cuando una persona hace caso. O cuál es la misión de una persona que lea el libro, que de una persona que coma, que trague el libro, de una persona que tenga familiaridad con el libro. Escuchen, tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. ¿Ve que sí le hizo caso? Él le hizo caso y por eso la palabra de Dios ha llegado hasta nuestra vida.
Y nos colocó un ejemplo. Yo hice caso, me lo comí. Y por eso Él escribió y por eso Él enseñó y nos dejó el Apocalipsis, porque tuvo la oportunidad de escuchar las palabras que salían de los labios de Jesús. Ustedes y yo somos desobedientes. Le decimos a nuestra familia que son inferiores, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, lean la Biblia, pero ustedes y yo no la leemos. Lean el mensaje, no lo leemos. El que vio la visión dijo: yo agarré el librito y me lo comí. Ustedes y yo debemos comer del libro. Escuchen. En la boca me supo tan dulce como la miel. Hay un momento en que la palabra de Dios le sabe a uno dulcita. Cuando se la explican, cuando se la enseñan, le sabe a uno dulcita. ¿Cómo podemos hacer para que la palabra de Dios nos sepa a dulce? Para que nos agrade. En el momento en que ustedes y yo tomemos conciencia de que debemos leerla, nos va a saber dulce. Dulce significa que esas cosas feas, amargas de la vida nos van a acompañar. Cuando usted tenga dificultades, cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga contratiempos en su vida, cuando tenga tristezas, angustias, depresiones, cuando usted esté alegre, cuando usted esté contento, cuando usted esté feliz, cuando tenga un éxito en el trabajo, lea la palabra de Dios. En la boca te va a saber dulce, significa que le va a dar sabor, le va a dar sentido, le va a dar gusto, le va a dar aquello que le hace falta a tu vida, la palabra de Dios. Ustedes no ven que hay muchas personas que andan tristes, que andan llorando, que andan deprimidas, y usted le pregunta, ¿y usted lee la Biblia? Y dice: ay, no tengo tiempo para leerla. Pues claro, usted quiere que su vida sea dulce, usted quiere que su vida sea diferente, usted quiere que su vida tenga sentido. Aprende a leer la palabra de Dios. La comí, en la boca me supo dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Y viene lo segundo: cuando usted la coma le va a saber dulcita. Y va a decir: uy, qué bonita la palabra de Dios explicadita. Uy, qué bonita la palabra de Dios, como un chocolate, como un caramelo, de eso que yo me como con el padre Marcos Galvi. Qué sabrosa. Pero cuando toque practicarla va a ser amarga. A su cuerpo no le va a gustar. Usted va a decir: uy, no, pero eso, yo tengo que casarme por la iglesia. Pero yo tengo que dejar las mentiras. Pero yo tengo que dejar las groserías. Pero yo tengo que dejar la moza. Pero yo tengo que dejar de robar. Pero yo tengo que dejar los gallos, las apuestas. Pero yo tengo que dejar los vicios. Pero yo tengo que dejar el pecado. Sí, eso te va a saber amargo. Escuchen. Entonces la voz me dijo: cuando usted la lea, cuando usted coma la palabra de Dios, cuando usted escuche el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tienes una misión, tienes un compromiso, tienes que hacer algo. Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Este es su compromiso, anunciarla. No solamente debes comerla para usted, debes anunciarla a las personas, debes predicarla, debes enseñarla. Ustedes y yo somos flojos para leerla, mucho menos vamos a ser capaces de anunciarla, de predicarla, de enseñarla. Hoy la palabra de Dios nos enseña, hoy la palabra de Dios nos orienta, hoy la palabra de Dios nos da una luz en la vida. Dejemos de ser flojos para leer la palabra de Dios. Dejemos de ser flojos para leer el mensaje que Dios nos ha dejado. Y empecemos con mucho cariño, pero con mucho respeto también, a leer, a enseñar la palabra de Dios. Tus hijos no han recibido la palabra de Dios y no le puedes echar la culpa al sacerdote, porque usted debe leerla y debe anunciarla a tus hijos. Que el primer compromiso en tu familia sea predicarle la palabra de Dios a tus hijos. Si nadie le ha hablado de Dios, si nadie le ha explicado de Dios, si nadie le ha dado una enseñanza de Dios, es porque usted ha sido un flojo y no ha tenido tiempo para Dios a través de su palabra. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que debemos leer la palabra, que debemos escudriñar las Escrituras. Y termino como termina el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 45. Jesús fue
lanzó las mesas, quitó todas las cosas del templo. No conviertan mi casa, es casa de oración, no la conviertan en una cuerda de ladrones, bandidos, sinvergüenza. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Basta ya de que ustedes y yo estemos escuchando palabras de otra persona. Por ahí hay una serie, ayer lo denunciaba, hoy lo vuelvo a denunciar, que se llama Jesús, que son mentiras, que son engaños de los evangélicos. Y muchos católicos están viendo esa serie. Eso no hay que verlo, porque están enseñando herejías, están enseñando cosas falsas acerca de la palabra de Dios. Y ustedes colocan y convierten su casa en una cuerda de ladrones. Miran lo que se les ocurra, miran videos, miran películas de cualquier índole, hasta pornográfico, y eso no les importa. Convierten la casa y dice Jesús, boten todo eso de aquí. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. No conviertas en una cuerda de ladrones tu casa. Esa casa es de oración. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los sumos sacerdotes y los escribas intentaban matarlo, escuchen, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Que tu atención y mi atención sea en la palabra de Dios. Que ustedes y yo de hoy en adelante aprendamos a escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Y te doy una recomendación al final. Cada vez que vayas a leer la palabra de Dios, cada vez que vayas a comenzar con la palabra de Dios, pídele a Dios sabiduría y haz una oración cortica. Pídele al Espíritu Santo que te conceda las luces necesarias para que pueda leer la palabra de Dios, no como cualquier libro de hombres, sino que lo pueda leer como en realidad es, como palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo la gracia de poder entender la Biblia, de poder saborearla, de poder meditarla. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Invoquemos pues a través de una oración la presencia de Dios sobre nuestra vida. Ya hemos oído la palabra de Dios. Ya la hemos reflexionado, ya la hemos analizado. Ahora hagamos una pequeña oración, en donde le pidamos a Dios sabiduría, en donde le pidamos a Dios inteligencia, en donde le pidamos a Dios la gracia de poder interpretar la palabra de Dios, de poderla leer. Hay personas que se acercan al sacerdote, que se han acercado a mí, me han dicho, Padre, bendígame la Biblia. La palabra de Dios es bendita, la palabra de Dios es bendita. Cuando alguien se acerca y me dice, Padre, bendígame la Biblia, yo le coloco la mano en la frente, en la cabeza, y le hago una oración, pidiéndole a Dios sabiduría por esa persona, pidiéndole a Dios que le dé la gracia de poderla entender. Hoy quiero hacer lo mismo por ti. Por eso toma una actitud de oración donde quiera que te encuentres. Si estás trabajando, pues sigue trabajando. Pero si estás en tu casa, si puedes quedarte quieto por un momento, quédate quieto, cierra tus ojos. Que voy a hacer una oración por ti para que sea Dios, que a través del Espíritu Santo te dé las herramientas que necesitas para poder leer la palabra. Te dé lo que necesitas para poder escudriñar la palabra de Dios. Amado Jesús, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra bendita que nos regalas. Te damos gracias y te bendecimos porque es a través de tu palabra que nosotros podemos conocer los misterios del reino. Hoy, al leer las Sagradas Escrituras, el libro del Apocalipsis nos enseña que hay un librito que está abierto, pero que aún no hemos echado mano. Te pedimos, Señor, que nos dé la gracia de poder tener un contacto directo con tu palabra. Tenemos la Biblia en nuestra casa, la tenemos abierta, la tenemos cerrada, pero nos da miedo leerla. Quiero pedirte, Señor, de manera especial por cada persona quien sigue el Evangelio del día, quien está escuchando esta oración, quien nos está siguiendo a través de las redes sociales, para que seas tú, que en este momento pase tocando su corazón. Le conceda sabiduría, inteligencia, para poder leer su palabra. Le concedas la gracia de poder interpretarla. Y sobre todo, Señor, aleje de cada uno de nosotros la flojera espiritual, la pereza, el cansancio, aquello que nos impide leer tu palabra, aquello que nos impide escudriñar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que cada día podamos seguirte, para que cada día podamos leer tu palabra, no como palabra de hombres,
sino que tengamos tiempo para leerla como palabra de Dios. Que tu Santo Espíritu descienda sobre los 4 puntos cardinales, sobre cada uno de mis hermanos, y los hagas asiduos lectores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos también en este día, después de haber hecho esta oración, vamos a saludar a los cumpleañeros de este día. Hoy, viernes 23 de noviembre, se acerca la Navidad. Vamos a saludar a los cumpleañeros, pidiéndole a Dios por los que nombre y por los que no nombre. Si tú estás cumpliendo año, desde Venezuela le envío un abrazo, un beso, un mordisco en el pescuezo, un feliz cumpleaños. A lo mejor no lo nombre, pero no importa. Desde aquí le envío el feliz cumpleaños. Hoy 23 saludamos a César, hijo de Ana Marenco, que está cumpliendo 18 años. Dios te bendiga, César, Dios te acompañe. Cassandra Medrano está cumpliendo 13 añitos. Dios te bendiga y te acompañe, Cassandra. Antonio Bautista Montes, feliz cumpleaños. William, hijo de Cecilia Silvia Heredia, que cumple 23 años. Que el Dios del cielo derrame abundantes bendiciones sobre cada cumpleañero. Que Dios le bendiga en todo momento. Saludamos a los cumpleañeros pidiéndole a Dios bendiciones sobre cada uno de ellos. Y a usted que también está cumpliendo año, pero que no lo hemos nombrado, también desde Venezuela le enviamos un feliz cumpleaños. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe en todo momento. También saludamos aquí a los hermanitos quienes han dejado su mensaje. Nos escribe Janet Jiménez. Hola, Padre Marcos Galvis. Le saludo desde Ecuador. Salude a mi hijo Christopher Moreira. Christopher Moreira, su mamá le manda un abrazo. Él está muy apegado a usted, le encanta el Evangelio del día. Dios te bendiga, Christopher. Un abrazo le envía el Padre Marcos Galvis de parte de su mamá. Dios te bendiga y te acompañe. Hola, Padre, puede felicitar a mi esposa que cumple años el jueves 22 de noviembre. Ella se llama Cecilia Márquez. Cecilia Márquez, su esposo le manda un feliz cumpleaños. Mi mamá se llama Carmen Torres y lo escucha desde Oregón, USA. Dios te bendiga, doña Carmen Torres. Un abrazo desde Venezuela. Por aquí, buenas tardes, Padre Marcos, le pido sus oraciones. En diciembre 30 cumplo 58 años. Necesito su bendición. Le pido que invite a los católicos a no ver una serie de televisión llamada Jesús, porque blasfema contra la Virgen María, que tuvo más hijos. Gracias, Dios lo bendiga y siga evangelizando. Sabino Rodríguez, Dios te bendiga y te acompañe. Feliz cumpleaños. Bendiciones, Padre Marcos Galvis, siempre presente, escuchando el Evangelio del día todos los días y la Biblia hablada. Gracias, muchas gracias, Padre, por todo su tiempo y gracias a su hermano Benjamín. Dios le recompense todo su esfuerzo. Saludos desde Italia. Un abrazo para Alba Bravo Paredes. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Un saludo para Benjamín, que está predicando, está grabando con el Padre Luis Toro y con Luis por allá en Guatemala. Un abrazo para mi hermano, allá está ese chamito que le graba, ese es mi hermano. Aquellos que estén en Guatemala y miren al Padre Luis por allá, ahí está Benjamín, salúdenlo de parte mía, ustedes que escuchan el Evangelio del día. Ese que anda con la camarita para arriba y para abajo, ese niño es el instrumento que Dios ha utilizado para que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Ahí calladito donde usted lo ve, en los hermanos Guatemala que lo van a ver ahorita, que están allá, ahí calladito donde usted lo vea, él está grabando. Después de ahí, lo que hace es colocar las enseñanzas, las edita los videos y las sube en YouTube. Y por eso ustedes pueden ver que la palabra de Dios está llegando a muchos lugares del mundo. Gracias a Dios, a nosotros, los sacerdotes, y a ese instrumento que ustedes van a ver allá en Guatemala con el Padre Luis, grabándoles. Un abrazo a mi hermano que está allá en Guatemala, a Benjamín. Por aquí, Padre, qué hermoso el Evangelio. Dios lo bendiga, por siempre lo llene de sabiduría. Le pido, por favor, de felicitarme
y me le bendiga a mi hija Lady Yurley Duque Cacúa, que 22 de noviembre de Cúcuta, Colombia. María Cacúa le envía felicitaciones a su hija Lady. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Padre Marcus, soy Lili, siempre lo escucho. Le ruego, Padre, me ayude con sus oraciones, ya que me encuentro hospitalizada con una amenaza de aborto. Me siento muy triste, ya que tengo 2 bebés perdidos y no quiero que vuelva a pasar lo mismo. A pesar de que tengo mucha fe en Dios, tengo miedo porque no imagina cómo deseo la dicha de ser madre. Hagamos una oración por ti, Lili, pidiéndole a Dios que te bendiga, que te reconforte, que sea Dios quien actúe, que sea Dios quien se encargue de esto. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. Quiero hacer una oración de manera especial también. Quiero terminar con Lili los mensajes, pero hacer una oración por todas las mujeres que no han podido tener hijos, por todas las mujeres que van a ser madres, por todas las mujeres embarazadas. Si eres una mujer que está embarazada, coloca tu manito en la barriga y pidámosle a Dios juntos para que sea Él quien te bendiga. Amado Jesús, te damos gracias y te bendecimos por tu presencia, por tu cercanía. Hoy, como ministro tuyo, quiero pedirte por todas las mujeres que no han podido tener hijos, que no han podido quedar embarazadas, para que seas tú que abras los vientres, que les dé fecundidad, que bendiga aquellos vientres en los cuales no se ha podido engendrar, en los cuales aquellas madres que están sufriendo, que están angustiadas, que quisieran ser mamá pero no han podido. Te pido, Señor, para que seas tú quien pase tu mano sanadora sobre cada una de ellas y restaure sus vientres, rompa todos aquellos tumores, todas aquellas barreras que impiden los embarazos. Te pido, Señor, por las hermanitas también que están embarazadas, que llevan en su vientre a sus hijos, para que tú les concedas tener un buen parto, para que seas tú quien sane cualquier enfermedad, cualquier hemorragia de las mujeres embarazadas, sane cualquier enfermedad de los niños en sus vientres. Limpie, Señor, cada parte de los órganos de los niños y los hagas crecer sanos en sus vientres. Te pido, Señor, también por aquellas mujeres que van a dar a luz, para que a pesar del miedo, del dolor, del sufrimiento, tengan confianza en ti y puedan traer al mundo a sus hijos. De manera especial te suplico, Señor, por aquellas madres que están embarazadas y que quieren abortar, para que tú alejes de sus pensamientos, para que tú alejes de sus corazones estas cosas malas. El aborto no es tuyo. Te pido, Señor, por esas madres, para que tengan la valentía de traer a sus hijos al mundo, porque ellos van a ser los que las van a acompañar, los que las van a cuidar. Todo esto te lo pedimos, a ti que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.